Bien, hemos volvido después de esta música y esta mención a la parte que yo creo que todo el mundo está esperando, ¿no? Aparte de nuestros comentarios ahí. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado hoy día, gracias Jaime Baza. Voy a hacer una pequeña presentación nomás. Jaime es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso. Además es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad. Bienvenido Jaime, gracias por este rato que nos vamos a dedicar a conversar sobre el tema del momento, yo creo, ¿no? Buenas, César, Boris, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer estar acá, creo que no había venido nunca a este programa. No hace rato que te queríamos invitar, pero se nos... Bueno, de hecho estamos pensando la semana pasada, bueno, ABC, ya estamos aquí y eso es lo importante. No, bacán. Jaime. Muchas gracias. Oye, a todo el mundo le partimos preguntando lo mismo, Jaime, y tiene que ver con que este programa es absoluta militancia porteña, somos verdaderos partisanos de esta ciudad. Y queremos que nos contéis un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo con Valparaíso? Sabemos que eres profesor, obviamente, de la Universidad de Valparaíso, pero ¿cómo te lleváis con la ciudad? Mira, yo soy algo así como un hijo adoptivo de esta región, de esta ciudad. Vivo en Viña del Mar, yo diría que desde el 2004 o 2005, por ahí, y trabajo en Valparaíso hace unos 10 años. Hace unos 10 años que estoy en la Universidad de Valparaíso. Y para mí ha sido bien potente porque ha sido una suerte como de renacimiento. Los últimos 10 años para la historia del país han sido bien particulares, desde la revuelta estudiantil en adelante, desde los movimientos por el medio ambiente del 2010 en adelante. Y toda esta etapa de la historia del país me pilla en Valparaíso, me pilla trabajando en Valparaíso y pasando. ¿Y en la Casa Central o no? Días. En Casa Central están ahí derecho, ¿no? De la Valpo. Estamos ahí en Errázuriz, claro. Lo están remodelando, lo están pegando una enchulada. Le están pegando una enchuladita en estos días. Oye, que tienen cubierta. Está quedando bien bonita. Está quedando bien bonito, yo también la vi. Oye, y en ese 50 años que no le hacían nada. Le están pegando una manito de gato ahí, ¿no? Yo vi bien pulidita las letras, todo ahí. Está bonita. Oye, y en general la ciudad, ¿cómo te encuentras hoy día con la ciudad? Yo estoy en Viña, obviamente, pero ¿cómo veis el momento actual de este Valparaíso? Pucha, a mí siempre me ha llamado la atención lo desarticulado que está el puerto de la ciudad. Eso siempre me ha llamado la atención. Yo no conozco tantos lugares y tantas ciudades del mundo, pero todas las ciudades puerto que conozco son ciudades pujantes en muchos sentidos, culturalmente, de turismo, etcétera, como Valparaíso, pero también económicamente. Y esta forma de administración portuaria que tenemos en el país, que obliga a competir a Valparaíso con San Antonio, estando a pocos kilómetros uno del otro, ha terminado generando un tipo de sociedad, un tipo de puerto, un tipo de ciudad muy desligada de su actividad portuaria, y eso es muy raro. Eso es muy raro. No solamente porque el mar está como al lado, ¿verdad?, de la vía férrea, de los containers, sino porque la actividad portuaria propiamente tal está cada vez menos enraizada de la realidad económica del puerto, de su fuente laboral, de lo que pasa en la municipalidad. Y eso es bien curioso. Sí, es bien curioso. El resto de los puertos del mundo no son así. Oye, y este rollo, bueno, está ahora paralizado, están todos metaclases por Zoom, me imagino que tú también, y este perfil como de ciudad universitaria, ¿cómo lo veis? ¿Le hace bien? A veces tiene algunos efectos colaterales también, pero bueno, ahora estamos en pausa, pero ¿crees tú hay un destino por ahí también? Hay harto universidad, yo creo que debe haber más universidades por metro cuadrado que en varias ciudades de Chile también, ¿no? Y estudiantes y todo ese rollo. O sea, profe, ¿cómo lo ves? Yo vine a vivir acá, entre otras cosas, porque era un foco universitario, importante a nivel nacional, ¿verdad? Por lo que significa la Universidad de Valparaíso, ciertamente, pero también por la UPLA, por la Santa María, por la Católica. Es un tipo de actividad social en general, no solamente económica, no solamente cultural, que le da un tipo de identidad a la ciudad que recibe a tantos estudiantes y a tantos profesores universitarios, que es bien particular, ¿verdad? Generalmente los centros universitarios o se construyen en torno a campus que están un poco separados de la ciudad, o en ciudades muy grandes con muchos millones de habitantes. Y el hecho de tener en una ciudad relativamente pequeña muchas universidades le da una identidad bien particular, de mucha circulación, de gente, pero también de mucha circulación de ideas, ¿verdad?
de aquí han salido ideas y propuestas súper interesantes. Yo creo que eso le da un sello identitario a Valparaíso bien, bien potente. Y algo pasa ahí porque tuvimos hace 2 semanas invitado también a otro abogado constitucionalista, John Charney, que también se vino a vivir a Valparaíso por la cantidad de universidades que había, ¿cierto? Entonces es un foco también que trae otro tipo de conocimiento que no solamente para generarlo a través de los estudiantes. Qué interesante esto, perdóname, juntando los dos temas, el tema del puerto como entrada y salida de mercadería y el tema universitario como entrada y salida de ideas, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos un destino interesante. Yo creo que lo que le falta a esta ciudad como para terminar de consolidarse desde esa perspectiva es un parque científico. Mira. Un parque científico potente, ¿verdad? Que albergue a distintos tipos de científicos y científicas, desde humanidad, licenciatura, etcétera, que sea un polo de desarrollo científico para el país, no solamente de formación de estudiantes de pregrado y posgrado, sino que de desarrollo científico propiamente tal. Oye, ¿cómo no va a salir una idea buena de ahí? Está pintada para eso. Sí, le íbamos a hacer la pregunta. ¿Cómo no va a salir? Al Al final preguntamos por el futuro. Oye, quiero aterrizar al tema. Dale, Boris, dale. No sé, me interrumpiste y se me... Sí, sorry. Ya no, sigue tú. Ya no, sigo yo entonces. No, es que quiero que aterricemos al tema que te invitamos, Jaime, está bien. Todo el tema porteño, este programa está pensado de Valparaíso, para Valparaíso, pero la verdad es que yo creo que se nos robó la atención lo que está ocurriendo a nivel constitucional. Yo estuve mirando en tu Twitter que tenías fijado un tweet del 25 de octubre del año pasado. Ese es como tu Twitter ahí, tu tweet de entrada. Y justo ese día, que fue el día de la marcha, corrígeme, ¿no? Esta marcha gigante de Santiago, ¿cierto? Todo Chile movilizándose. Tú planteaste ahí que era como el momento constituyente que Chile necesitaba, ¿no? Lo olfateaste en el aire, me imagino que yo hago el paralelo, ¿no? Para alguien que es como astrónomo, que le gusta esa onda, presenciar un eclipse, para los constitucionalistas, ver aparecer esto, ¿no? Es un momento también grosso para ustedes, ¿no? Para los que piensan la Constitución y todo este rollo. Mira, yo vengo trabajando en esta cuestión del proceso constituyente, de la idea de poder constituyente, pero también de su implementación, hace como 10 años, más o menos desde que llegué a Valparaíso. Y todas las experiencias anteriores que habíamos tenido, el 2013 con Marca tu Voto, la misma demanda constituyente de los estudiantes el 2011, el experimento constituyente de Bachelet, siempre se habían topado contra la hegemonía política de las élites que controlan el proceso político, que no lo sueltan y desde ahí protegen sus propios intereses. Y siempre, muchos de nosotros dijimos, claro que éramos pocos en esa época, pero siempre decíamos, pucha, lo que nos falta es un hito político, un hito simbólico importante que altere el status quo que heredamos del régimen de la transición. Y el estallido social, la revuelta popular de octubre, es ese hito, ¿verdad? Ese es el hito, porque de alguna manera permitió darnos cuenta a todas nosotras las personas que los malestares que teníamos eran compartidos, eran malestares comunes, pero al mismo tiempo nos permitió darnos cuenta que las distintas demandas sociales que se habían agenciado en los últimos 30 años tenían la misma piedra de tope, que era la Constitución. Y ese día, el 25 de octubre, que fue la primera semana desde el estallido, el 25 de octubre del 2019, fue la marcha más grande de la historia. Bueno, la primera, porque después vinieron marchas más grandes que esa. Y ahí, de alguna manera, como que se consolida la idea de que el pueblo es un sujeto político, que los pueblos son un sujeto político y que tienen poder y que lo pueden ejercer. Oye, hasta ese momento, dale. No, es que yo recuerdo que el año pasado, no sé si será exactamente un año, en pleno estallido hiciste una, no sé si fue una charla, pero una exposición en el Liceo Pedro Mona acá en Valparaíso, y yo cuando llegué vi que la fila empezaba en la entrada, daba la vuelta a la calle y salía por Carlos Lyon por otro lado, la tremenda fila. Tuvieron que, de hecho, que cambiarte del salón al patio porque no cabía tanta gente que había. Y dije, oye, yo nunca había visto una fila similar, ¿cierto? Acá. Y pasó que hace unos días atrás, cuando fue el plebiscito, fui a votar, me tocó el mismo Liceo Pedro Montt como sede de votación, y llego, y ¿sabes con qué me encuentro? Con la misma fila, exactamente la misma. De la entrada daba la vuelta para arriba. Entonces, estuviste, claro, en el principio, y por lo que veo, ¿cierto? Hasta en la protohistoria de esta nueva constitución, entre medio, ¿cierto? Nos tocó una pandemia, nos suspendieron el plebiscito por la pandemia, ¿cierto? Pasaron un montón de cosas.
Y ¿cómo ves tú el discurso con el que tú estabas en ese tiempo, ¿cierto? Con el que la exigencia y las demandas que no se concretaban todavía en nada, no se haya el acuerdo, con lo que está pasando ahora, ¿cierto? Con que haya ganado la prueba por una distancia tan abismante. Y ¿cómo ha evolucionado entonces un poco la cosa constituyente, constitucional dentro del...? Porque imagino que ha estado invitado a muchos programas y muchas charlas. Sí, mira, lo que pasó en esas primeras semanas fue bien potente porque, sobre todo las primeras semanas de noviembre, participé en varios foros de este tipo que juntaron 1000 personas. En el Liceo Pedro Montt llegaron más o menos 1000 personas. Pocos días después de eso hicimos una charla en la Universidad de Valparaíso, en la Faxo, y también llegaron 1000 personas. Tuvimos que habilitar como 7 salas laterales. Estuve en Antofagasta, después estuve en Concepción, y siempre todo lleno, pero lleno. Y yo creo que primero hay un elemento que yo creo que es clave para que la gente termine de entender qué tan importante era la Constitución como problema, que fue la forma en la que se aplicó el estado de excepción en octubre, entre el 19 y el 25, 26 de octubre del año pasado. Porque ahí la gente como que terminó de sufrir, de experimentar en carne propia que la Constitución permite abusos de poder. Claro. Y esos abusos de poder que permite la Constitución te pueden costar la vida, ¿verdad? No solamente humillación, no solamente el abuso de poder, no solamente mutilaciones, te puede costar la vida el abuso de poder que permite la Constitución. Y ahí la gente como que entendió que esta cuestión era en serio, ¿verdad? Y que cada vez en los últimos 40 o 47 años, cuando nos decían la política no es importante para la gente, nos estaban mintiendo. Cada vez que nos decían la Constitución no es importante para los problemas reales de las personas, nos estaban mintiendo. Y cuando la gente cachó esa weá, cuando la gente se dio cuenta de esta situación, muy bien, muy bien. Se dio cuenta de esta situación, dijo, no, pues esta cuestión es seria, ahora me toca participar a mí, ¿verdad? Y toda esa efervescencia que vemos en las calles se trasladó a los cabildos, a las asambleas territoriales, a las charlas. Y en ese sentido, bueno, tú ves ahí un hilo conductor, obviamente, bueno, lo describía Boris en estas dos situaciones de mucha gente queriendo participar, ¿cierto? En las charlas, pero también votando. Evidentemente hiciste un análisis del resultado del plebiscito, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Y a mí me quedó dando vuelta, creo yo que son el otro resultado de Potente, aparte del 80-20, son estas tres comunas, ¿no? Ahí como parapetadas, en otra lógica. De todo lo que viste o que has podido analizar de los resultados, Sí. ¿con qué te quedáis como de datos duros? Mira, son varias cosas, un poco para terminar de contestar también la pregunta de Boris. Porque lo que vimos el 25 de octubre es una manifestación de una cierta voluntad política que no habíamos visto antes, ¿verdad? Es una manifestación de voluntad popular distinta a la que habíamos visto en los últimos 30 años. Distinta porque fue muy masiva, fue muy contundente el 80-20, ¿verdad? Es un tipo de clivaje que no habíamos visto nunca, porque tiene un nivel de transversalidad diferente, porque además participaron mucho comunas populares que históricamente votaban poco, porque se le puso nombre a esto de las tres comunas, pero además hay otro dato que es súper interesante, dos datos más que yo creo que son súper interesantes. Uno que no salió mucho, bueno, yo creo que ninguno de los dos ha salido mucho en realidad, pero uno es que se ha dicho mucho que el porcentaje de participación electoral fue del 50%, un poquito más del 50,2 o algo así, pero hace rato que veníamos escuchando, este mismo año, en semanas anteriores, que veníamos escuchando al CERVEL decir que el padrón no estaba actualizado, porque hay harta gente de 130 años que todavía está inscrita en el padrón electoral. Oye, pero si en Valpo son como 300 y tantos mil los que pueden votar y la ciudad tiene menos de 300.000. ¿Y eso qué significa? Significa que no votó el 50% del padrón, votó mucho más. Si uno proyecta los datos del censo electoral del 2017, uno podría llegar a la conclusión de que votó el 57% del padrón electoral. Y en la última elección, en la elección equivalente, digamos, a la parlamentaria del 2017, votó el 46% del padrón. O sea, subió 10 puntos. Eso es muchísimo. O sea, si eso es verdad, porque hay que actualizar el padrón, si eso es verdad, 10 puntos en 3 años es muchísimo, es muchísimo. Y el otro dato que yo creo que es importante, aparte de la pandemia,
como factor que altera la capacidad electoral del pueblo, no tenemos que olvidarnos que estamos en estado de excepción constitucional. Estamos con toque de queda. Tenemos los militares controlando el orden público. Los viejitos no Esa votan, es porque una no- anomalía que ni siquiera estuvo para el plebiscito del 88. Oye, no Yo creo son que sea pocos los también que... importante. Sí, y yo lo escuchamos por acá, ¿no? Porque también ha existido todo este debate en torno, ya volviendo al tema más constitucional, más digamos, directo. También han aparecido voces críticas respecto del acuerdo que abre todo este proceso, ¿cierto? El acuerdo por la paz, no me acuerdo cómo le puso Piñera ahí, como entregando el último, así. Pónganle la paz, en el título para no entregarlo todo, ¿no? ¿Qué te parece a ti las críticas respecto, por ejemplo, el tema de los 2/3, toda esta como cosa encima que que ha aparecido? No sé, esta semana ha estado muy intenso el debate sobre los escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Cómo veis tú lo que ha pasado un poco después, ¿no? Ya el 25 de octubre quedó clara la imagen, ¿cierto?, de cómo parte este proceso, luego viene el acuerdo, y ahora, ¿cómo ha decantado todo esto según lo ves tú en términos del debate o de la conversación? Sí. Mira, dos cosas. Primero, efectivamente el acuerdo de noviembre del 2019 tiene varios problemas, tiene varios problemas. Pero hay que entender cuál es la explicación de esos problemas, por qué están esos problemas ahí. Y esto yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Ese tipo de acuerdo tiene 2/3, etcétera, etcétera, porque en Chile hay una derecha fascista que todavía es muy poderosa. Y eso hay que decirlo en castellano. Están ahí para petar las 3 comunas. Ese fascismo tiene mucho poder todavía. Entonces, si esa derecha te dice no, es no. Y de ahí no saliste. Entonces, las condiciones de la negociación que ese fascismo impone son muy difíciles de sobrellevar. Porque es un fascismo muy duro, muy duro. Eso es lo primero. Pero lo segundo, lo otro que yo creo que es importante, es que esas condiciones ya están. No las vamos a cambiar. Y sin embargo, el discurso hegemónico nos lleva una y otra vez a hablar del acuerdo. Entonces hablamos de los 2/3, hablamos de los escaños, hablamos de los independientes, que está bien, pero hablando de eso, estamos dejando de hablar de otra cosa que es muy importante. No estamos hablando del tipo de reglamento que queremos para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Y esa pelea está pasando es la más importante, la que estamos dando ahora. Y nadie está hablando del reglamento. Pero espera, pongamos una pausa y espérame, Boris. ¿Por qué es tan importante el reglamento? ¿Qué es lo que define cómo se conversa, cómo se debate, cómo se vota? Todas las reglas del juego, ¿no? Del proceso. Mira, básicamente el reglamento va a establecer 3 cosas. Primero, cuál va a ser el itinerario de discusión de los temas. Se presenta un tema, se discute, se aprueba, pasa al pleno, etc. El itinerario. Segundo, va a ser determinante, va a tener que regular la participación de la ciudadanía propiamente tal. Cómo participa, podemos presentar iniciativas desde los territorios, nos van a invitar, va a haber transmisión, ¿verdad?, etcétera. Y segundo, cómo se cierra el debate, cómo se decide, cómo se vota, etcétera. Y en ese escenario, la cuestión es súper sencilla. Mientras más complicado sea el reglamento y mientras más complicado sea el proceso de construcción de la Constitución, más difícil va a ser para el pueblo seguir la deliberación y participar incidentemente en ella. En ese enredo va a estar el fantasma de Guzmán. Exactamente. Y al contrario, mientras más sencillo sea el proceso legislativo, el proceso constituyente, más fácil va a ser que la ciudadanía participe y sobre todo que lo fiscalice. Entonces, hoy día la discusión entre los expertos está trabada entre qué tan parecido tiene que ser el proceso constituyente al actual proceso legislativo, que funciona como las pelotas, o qué tan innovador tiene que ser el proceso constituyente para garantizar simpleza, transparencia y publicidad, de manera tal de que sea participativo. Y ahí no hay nadie discutiendo. Sí, el año pasado, en pleno estallido, ¿cierto? Y hasta antes de la pandemia, se formaron barrios, poblaciones, cerros, que a mí me pareció muchos cabildos, ¿cierto? Hasta unos cordones territoriales se armaron, ¿cierto? Para discutir sobre el proceso constituyente. Imagino que fuiste invitado también a mucho de eso en ese tiempo. Y ahí sí se hablaban de ideas, ¿cierto? De proyectos, propuestas, ¿cierto? Para la Constitución. Pero después del plebiscito, cuando está este aplastante triunfo, ¿cierto? Del apruebo,
cambió como el foco de la discusión, empezamos a buscar candidatos para la constituyente, ¿cierto? Como que ya no estamos hablando de los contenidos, sino que ya de la forma, incluso de rostro. Tú apareciste en una encuesta Criteria en que no se postuló, ¿cierto?, para aparecer nombrado como uno de los posibles candidatos a constituyente. ¿Qué te parece eso? Bueno, primero tienes razón. El foco de la discusión cambió radicalmente después del 25 de octubre, de nuevo por una agenda manejada por los medios de comunicación de la élite. Fue la segunda la que empezó a sacar nombres. Literalmente viejo fue truco, la segunda la que ese empezó a poner nombres. viejo truco. Exactamente, el viejo De los truco. diarios de Agustín. Y escucha, les va bien con esa estrategia, porque lo que terminan consiguiendo es que ahora todos estamos hablando de nombres, de rostros, de caras, estamos hablando de independientes, ¿verdad? Con mucha desinformación todavía, incluso respecto de la participación electoral de los independientes, y ya no estamos hablando de contenido. Yo creo que es clave, insisto, es clave volver a hablar del reglamento de la Convención Constitucional, y es clave que sigamos hablando de los contenidos. Espérate, ¿y lo del reglamento ocurre antes de votar por los eventuales miembros? ¿Hay que tenerlo el reglamento antes? de la convención, el reglamento de la convención lo van a redactar, lo redacta la propia convención. Perfecto. Tiene cierta autonomía. Ya listo. Entonces esto va a ser después de abril. Ya, perfecto. Y el otro factor, creo yo, no sé si, porque tampoco tenemos 4 horas aquí, porque está muy interesante todo esto, yo de verdad que aprendo mucho, pero un tema que me da vuelta en la cabeza a mí tiene que ver con el tema de las expectativas. O sea, porque también, a propósito, un poco saltándome todo lo que hemos vivido estos días, ¿cierto? De la gente de la tele, que quiere ser, que no quiere ser, etcétera. Finalmente, igual esta era como una oportunidad para como yo lo entendí, ¿no? Para dibujar un nuevo escenario, para dibujar una nueva cancha, donde nos sintamos todos integrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también uno ha escuchado, no sé, pues ya en la misma franja, gente que estaba hablando ya de cosas muy concretas, no sé, vivienda, agua. ¿Dónde tienen que moverse, crees tú, Jaime, los márgenes de la expectativa, ¿no? ¿Esto nos viene a solucionar problemas concretos? ¿Nos viene a mejorar el ánimo? ¿Son nuevas formas de entendernos entre nosotros? ¿El poder regulado de otra forma? ¿Hasta dónde podemos tirar el chicle de las expectativas? Mira, primero, de nuevo mirar con sospecha el discurso mayoritario. Primero, nos están diciendo mucho que la contracara de la expectativa es la frustración. Y mientras más expectativas generemos, más frustración va a haber a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años. Y yo he insistido en que la contracara de las altas expectativas no es la frustración, es la responsabilidad. Porque ya se acabó el tiempo de esperar que alguien venga a solucionar los problemas. Si tenemos altas expectativas con el proceso político, bueno, tomémonos en serio esta cuestión y participemos. Claro, si las cosas no se van a arreglar solas, alguien tiene que arreglar esto. Y desde octubre queda más o menos claro que si alguien va a arreglar esto, vamos a ser nosotras, las personas comunes y corrientes, organizándonos. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué era lo segundo? Estamos hablando de expectativas, de que si es que hay que esperar mucho o poco de lo que viene con la... Lo segundo, es que tanta cosa que uno dice de repente se me da la olla, bueno, no, perdón. No, imagino. Es que el proceso constituyente, como todos los procesos políticos, no termina. ¿Cachai? No es que esto vaya a terminar cuando se termine de redactar la nueva constitución. Porque cuando la nueva constitución esté redactada, después hay que implementarla. Y ese proceso de implementación, de aplicación de la constitución, es permanente en el tiempo. Es permanente en el tiempo porque vamos a tener que redactar un montón de leyes para reemplazar a las leyes viejas. Porque hoy día las leyes vigentes son coherentes con la actual constitución, pero si cambia la constitución, las leyes viejas ya no van a ser coherentes, las vamos a tener que cambiar. Y para eso vamos a necesitar otro parlamento. Vamos a necesitar otros parlamentarios y parlamentarias. Y para que todo esto funcione bien, tenemos que estar permanentemente participando de los procesos políticos, no nos podemos ir para la casa. Y ese yo creo que es un aprendizaje que todos tenemos que, exactamente. O sea, si de verdad queremos participar, ahora nos toca hacer la pega a nosotras. Y eso hay que asumirlo responsablemente, ¿verdad? Porque no es que esto termine el 2022 y ya nos replegamos, nos vamos para la casa, listo. Esto va a seguir, entonces, esto es permanente. Pero lo que sí es cierto es que son reglas que duran o no, porque también me llega mucho ese dato, ¿no? Oye, son las reglas de los próximos 30, 40 años. ¿Es tan así o también los procesos tienen que ir revisándose con más tiempo? ¿Para qué esperar 40 años a que reviente la olla de nuevo? ¿O no? Mira, un poco sí, un poco no.
Primero, las constituciones se redactan con la intención de que sean para siempre, ¿ya? Ese es el propósito. Claro, esa es la idea de todas las constituciones, las buenas y las malas, las democráticas y las autoritarias. Pero la clave está en que el contenido de la Constitución habilite el ejercicio del poder y no solamente lo limite. O sea, que tú seas capaz desde la Constitución de generar las condiciones institucionales para que el poder político se pueda ejercer de aquí en adelante. Y ejerciéndose de aquí en adelante, bueno, las condiciones sociales y económicas van a cambiar en el futuro y el poder va a poder de alguna manera ajustarse, ¿verdad? Y acomodarse a esas condiciones. Pero desde la clave de la participación ciudadana, eso es fundamental. Oye, quería leer unos comentarios que están acá en el Facebook. Bueno, mejor invitado, hartos piropos para Jaime. ¿En qué circunscripción me inscribo para votar por Jaime para constituyente? Alguien, mira, me preguntan dónde vive Baza, barrio. No, eso no responde. Mandan un análisis aquí, Eda Vasconcelos, un análisis de resultados del plebiscito del Observatorio de Participación Territorial. Hubo al menos de 50.000 votos más en Valparaíso. Gente entrevistado, muy bien, Baza. Y aquí hay una pregunta. Alex Dixon Fajardo, Jaime Baza, ¿por qué no te presentas como constituyente? ¿Hacen falta candidatos críticos con el sistema y que estén bien posicionados? Y Fraternidad Almendral propone que plantees, porfa, sobre desafíos para regiones y la nueva constitución. Mira, podemos agarrar ese último punto. ¿Se puede entender constitución como con énfasis locales o hay que entenderlo esto siempre como reglas del juego para todo el territorio o para todo el país? Mira, yo lo que he estado proponiendo y defendiendo es que la nueva constitución tiene que ser una nueva forma de organización del poder político en el país. Eso a nivel institucional, a nivel social y a nivel territorial. Desde mi perspectiva, el gran problema que tiene el país es que tiene una gran concentración del poder económico, concentración del poder político, y eso genera acumulación de capital, genera acumulación del malestar, genera zonas de sacrificio, ¿verdad? Genera patriarcado. Y el desafío, creo yo, está en identificar los mecanismos necesarios para desconcentrar el poder, para distribuirlo democráticamente. Y desde la clave territorial, yo creo que eso significa dos cosas. Empoderar a las regiones, probablemente menos regiones más grandes, con más poder, probablemente, pero al mismo tiempo empoderar y fortalecer la participación ciudadana en los gobiernos locales. No darle más atribuciones a la municipalidad, sino que darle más espacio a la ciudadanía. Probablemente con más municipalidades, más chicas, con más recursos, pero con más participación ciudadana. Porque nos hemos dado cuenta de que si alguna institucionalidad conoce a la ciudadanía, no es el gobierno central, son las municipalidades, del color que sea, porque es la institucionalidad que está más cerca de la ciudadanía, ¿cachai? Yo creo que eso es clave en esa perspectiva territorial, empoderar a la comunidad local, porque empoderar a la comunidad local significa no solamente darle poder a la municipalidad, significa proteger el barrio, empoderar los cerros, ¿verdad? Fortalecer la organización comunal de base. Yo creo que esa cuestión es clave, es fundamental. Oye, Jaime, en este bloque, porque nos vamos a pasar hoy día, está muy interesante la conversa, así que bueno, vayan pidiendo permiso, por favor, en sus casas para quedarse un rato más. Pero aquí viene una parte que también es tradicional de esta entrevista, Jaime. Te quiero invitar también a que participes de una trivia. Nosotros aquí ponemos preguntas muy difíciles para poner en aprieto a nuestros invitados, ¿cierto? De manera mala leche, con mala leche. Sí. Y te queremos invitar a participar ahora cuando Diego quiera, para poner la gráfica acá para hacerte la pregunta de hoy día. Y dice más o menos así: dale, Boris, tú que tenés mejor vista que yo. ¿Cuántos miembros de la Convención Constitucional elegiremos en Valparaíso, Distrito 7? Opción A, 4. Opción B, 6. Opción C, 8. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, por favor. Sabemos que es una pregunta difícil, pero bueno, ¿cuál es tu si respuesta? Pero si uso el común 50 y 50, son tres alternativas. ¿Qué hacemos ahí? Tenés que preguntarle al director. Tenés que preguntarle al director, a Diego, arriba, cuál es la respuesta correcta. No, mira. 6 u 8. En el distrito 7, que es en el que estamos acá, son 8 constituyentes. Es como nuestro director. Muy segura la respuesta. Hoy viene ya directo.
Oye, hasta aquí mantenemos el récord. Nadie de nuestros invitados hasta aquí se ha equivocado con la respuesta. Son todos invitados Sí, secos. ninguno. Ah, excelente. Es que No, obviamente escogemos los invitados que Por sepan de supuesto, todo. de verdad. Oye, voy a empezar a despedirme yo de Jaime. De verdad, te pasaste un rato, porque le pedimos Bien, 20 se minutos pasó y terminamos volando, molestando los 30 minutos. Sí, te pasaste. Se pasó De hecho, te volando. vamos a dejar calzado al tiro para volver a conversar más adelante. Este proceso No, viene encantado. para largo. Y quisiera cerrar sí con la última pregunta, que le hacemos a todos nuestros invitados también. ¿Qué idea tenéis del futuro de Valpo? Yo sé que, de nuevo, ¿no? Pero tenía el vínculo con la ciudad, etcétera. ¿Cómo te gustaría ver o quisieras ver alguna idea que tengáis en la cabeza para desarrollar Valparaíso? Algo que hablamos al principio de la Que entrevista. no sea la misma idea de recién. Claro. ¿Puedo decir que Dale. son 8 constituyentes de nuevo o no? ¿Qué idea tenéis para Pues Valpo mira. así cortito, en 30 segundos que nos podéis regalar? Mira, yo creo que es clave que la administración del puerto tenga algún tipo de responsabilidad con la ciudad. Yo creo que el puerto es un lugar público y hay que recuperarlo de alguna manera. Y eso ya solo eso va a transformar la estructura social y económica de la ciudad de manera muy potente. Y lo otro es que yo creo que algo pasa con el famoso tren rápido Santiago-Valparaíso. Yo creo que no nos conviene como una ciudad importante pero periférica fortalecer la conexión con el centro. Yo creo que probablemente lo que nos conviene es fortalecer la conexión con el interior, con Mendoza y con el Atlántico. Y pensar una estrategia de conectividad que empiece en San Antonio, pase por Valparaíso y se vaya para el interior hasta Mendoza y de ahí a Brasil, Argentina. Pero esta conexión con el centro nos va a terminar Sí, comiendo. exactamente. Un tren rápido Santiago-Valparaíso nos va a terminar comiendo. Y vamos a terminar siendo Oye. una ciudad de dormitorio de la gente que trabaja en Santiago. ¿Para qué? Oye, interesante porque recibe mucho aplauso, estas ideas se presentan por un lado, pero todos estos efectos que tú nos acabas de comentar, y aparte que la idea original que planteaste, nos salteamos, nos bypaseamos los hermanos santiaguinos, ahí le hacemos la 45 y terminamos mucho mejor. Jaime, te quiero agradecer de nuevo, de verdad, vamos a molestarte de nuevo, muchas De gracias, todas maneras. y nos vamos a ver en una próxima ocasión.